Vamos a ver a Axel si se metió su hijo. Sí, no, sí creo que sí, porque me está avisando Sí, ahí que está, ahí me cambie está. que cambie el nombre. Porque está el nombre. Bueno, ya. Entonces, son la una. Vamos a partir el foro. Ya, primero que todo, hola a todos y a todas. Bienvenidos a este foro sobre empresa y COVID. Tenemos tremendo invitado hoy día, a Axel Christiansen y a Fernando Coloma. De ahí los vamos a presentar. La gracia de este foro es que le vamos a hacer unas preguntas a los invitados sobre ciertas como polémicas que han pasado el último tiempo, sobre cómo las empresas se han adaptado a esta crisis. Y la verdad es que al final de estas preguntas la idea es que el público genere ciertas preguntas que nuestros invitados van a poder responder. Entonces, la idea es que se animen a hacer estas preguntas y las manden a través del chat. En el chat, Víctor, o sea, a través, perdón, del número que vamos a dejar en el chat. Ahí Víctor va a poner su Voy a número. dejar mi número. O le pueden mandar un mensaje por directo en Zoom. Si se meten al chat, pueden enviar directos a Víctor Nadó, que está acá. Y él va a filtrar las preguntas y después se las hacemos a los expositores. ¿Ya? Perfecto. Entonces vamos a partir. Entonces, como he dicho antes, tenemos los tremendos expositores. Tenemos en un lado a Fernando Coloma, que es profesor de nuestra facultad. Hace competencias. ¿Hace otro ramo, profesor? Aparte de competencia. Está silenciado, profe. Estaba silenciado, profe. Ahí está. Sí, no, que digo que ahora último he hecho más competencia de mercado, pero antes hacía micro 2, Claro, me tocó hacer evaluación de proyectos, curso de políticas públicas. No, claro. la verdad que bien, economía laboral, Bueno, curso bien diverso. también fue superintendente de Valores y Seguros del primer gobierno de Sebastián Piñera, así que Sí. tiene harta calle nuestro profesor. Y por el otro lado tenemos a Axel Christiansen, que es director de estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock, que si no me equivoco es de las más importantes de Latinoamérica, ¿o no, Axel? Así es, somos un inversionista bastante importante, no solamente en América Latina, Nicolás, sino que a nivel global. De hecho, administramos, y este es como un número difícil como de agarrar, pero cerca de 7.000, o sea, tendría que ser 7 billones de dólares administramos a cuenta de terceros. Claro. Así que sí, somos algo grande, sí. Además, miembro del Comité Ejecutivo de América Latina, así que también tenemos algo bastante interesante por ahí, bien completo, no solamente finanzas. Bueno, entonces, como les dije antes, como he visto en la última semana, se ha dado una gran controversia por el tema de los repartos de dividendos dentro de las empresas que, dado el contexto actual que se está enfrentando el país, también hemos sido espectadores de un ambiente de incertidumbre laboral donde hay una gran problemática entre empleados y empleadores. Por lo mismo surgió, o sea, muchas empresas se han acogido a la Ley de Protección al Empleo, la cual más de 86.000 empresas se han acogido actualmente, incluso algunas de las más grandes y conocidas, como entre ellas Ripley, Johnson, París, La Polar y todo este drama Cencosud que había en los medios en este último tiempo que hemos podido ver. Y también se ha generado un gran desconcierto, o sea, un descontento bien grande. Entonces, a eso va enfocado como este foro, a ver cómo las empresas se han ido como ajustando y cuáles son los nuevos desafíos que van a haber hoy en día. Entonces, estamos listos con la introducción. Vamos a partir preguntándole a Fernando y como dije antes, esto es una conversación, entonces Axel en cualquier minuto tú puedes intervenir si quería agregar algo o cualquier cosa. Entonces, para Fernando, primero, ¿qué piensa sobre las empresas que reparten dividendos y luego se acogen a la ley de protección del empleo? ¿Cree usted que es ético? A ver, yo voy a tener que hacer una introducción para que todo el mundo se ubique de qué estamos hablando, digamos. Yo creo que ese es un poquito valor agregado a esto, tratar de Obvio. informarse un poco mejor. A ver, la primera cosa es que
Básicamente, este proyecto de protección del empleo que permite a la empresa acogerse al seguro de desempleo tiene como condición esencial que muchas de ellas se hayan visto imposibilitadas de poder operar. ¿Y eso por qué? Porque el gobierno decretó, la autoridad decreta, digamos, cuarentenas que impiden que muchas empresas puedan operar. Y eso de una forma directa, algunas con distinto grado, algunas totalmente están impedidas, otras parcialmente. También hay otras formas de acceder a que son acuerdos voluntarios entre las partes, que entre empleadores y trabajadores, pero yo creo que la principal es esta, digamos, por imposibilidad de la autoridad de una decisión que puede ser correcta o puede ser discutida. Las cuarentenas están sujetas a un análisis de otro tipo, digamos, que algo podemos hablar después, pero no necesariamente están todos de acuerdo con eso, ni mucho menos, y uno podría pensarla de otra manera, pero bueno, pero el hecho de la causa es que frente a una prohibición de la autoridad, ¿ya? Y que no pueden operar. Yo ni siquiera estaría pensando en buscar, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de empresa o de economía de mercado, donde se habla, digamos, que el riesgo lo corre la empresa y si le va bien gana y si le va mal pierde. Yo creo que esa es una premisa básica, digamos, del riesgo asociado al mundo del mercado. Pero en este caso, alguien podría decir, oye, ¿por qué ahora que le está yendo mal o que están con problemas, hay necesidad de socorrerlos? No solamente con esta protección del empleo, sino que hay muchas otras políticas que se han diseñado, ¿no es cierto? Y que probablemente vamos a hablar de ellas después. Y el tema aquí, para mí, es totalmente distinto. O sea, yo en ese caso, evidentemente, bueno, son parte de los riesgos. Si fuera un problema de malas decisiones económicas y que están dificultades en la empresa, uno diría, bueno, es la regla del juego, digamos, y cuando ganan nadie les dice nada, ¿no es cierto? Es parte del riesgo empresarial. Pero en este caso, para mí hace una diferencia muy importante, es que estas se hayan visto impedidas de operar por una decisión de la autoridad, ¿ya? Entonces, ese es un primer tema que hay que tener súper presente. Segunda cosa, hoy día, ¿a qué es lo que se acoge la empresa que va al plan de protección del empleo? Se acoge a que los trabajadores puedan suspender temporalmente el contrato y se hagan beneficiarios al seguro de cesantía, que está diseñado desde el 2002, digamos, en que los beneficiarios usan la cuenta individual de cesantía, que está fondeada con recursos de los trabajadores y de los empleadores, ¿ya? Y cuando no le alcanza lo de esta cuenta, se recurre al fondo de cesantía solidario, ¿ya? Y en ese sentido, uno dice, y el fondo de cesantía solidario, ojo, está financiado por la empresa, por el empleador y por el Estado, que hace unos aportes anuales. Y para este caso particular, para esta eventualidad, dispuso eventualmente la colocación de $2.000 millones, si fuera necesario, para suplementar este fondo, ¿ya? Eso lo recupera el Estado después, a lo largo de 10 años. Y eso significa que las contribuciones futuras que vaya a hacer se van a ver afectadas, o sea, no las va a hacer, digamos, para ir compensando lo que dio extraordinariamente en este periodo. Entonces, es a eso lo que pueden recurrir. O sea, a lo que voy yo, y para poder recurrir tienen que ser empresas que hayan aportado al sistema, o sea, estén dentro del sistema. Entonces, estamos en un caso en que frente a una decisión de la autoridad, hay empresas que se vieron impedidas de operar y estarían recurriendo a un mecanismo, que es el seguro de cesantía, que ha sido en buena parte financiado por las mismas empresas, ¿no? Hay aportes estatales, como le está diciendo, digamos, de distinta naturaleza, pero las empresas financiaron. Entonces, desde esa perspectiva, cualquier empresa, ¿no?, que esté bajo una situación difícil, que no puede operar, tiene total legitimidad, ¿no es cierto?, para poder operar, si es que la autoridad le ha impedido operar y si es que además ha colaborado sistemáticamente al fondeo de estas cuentas individuales de cesantía y al fondo solidario, es decir, uno dice, es totalmente legítimo, ¿ya? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que a mitad de camino el Congreso decidió meter unas indicaciones y aprobó un cambio legal que todavía no se ha promulgado, ojo, pero esto fue lo que creó la batahola. Un cambio legal que dijo, mire, aquellas empresas que han repartido utilidades durante el año 2020 no van a ser beneficiarias. Así, y eso, y como digo, no se ha promulgado todavía, pero eso es lo que ha creado el problema. Y el punto es que ahí hay un tema también bien de fondo. ¿Por qué? Porque hoy día, Puede ser que se copió, ¿no? repartir un 30% al menos, ¿ya?, de sus utilidades del periodo anterior, ¿ya? Es una restricción que va en beneficio. ¿Puedes repetir lo último que se quedó pegado?
y justo se cortó esa No, parte. que digo que en relación al tema de la disposición que se estableció, que no se ha promulgado todavía ese cambio legal, pero que se estableció de que no podrían participar de esto las empresas que hubieran repartido utilidades durante el año 2020. Ahí donde digo, mira, aquí hay un precepto legal que hay que tener muy presente. La ley de sociedad anónima, en lo que tiene que ver con las empresas abiertas, las que son valores de oferta pública, que se transan en el mercado, ¿no es cierto? Ellas están obligadas a repartir el 30% de sus utilidades del año anterior. Eso es por ley. Y hay una excepción súper excepcional, o sea, la verdad que no sea casi imposible de adquirir, o sea, de cumplir, es que salvo que la mayoría absoluta, o sea, la totalidad, el universo de las acciones emitidas, dijera que está de acuerdo en no repartir utilidades. Pero eso es imposible prácticamente, porque dentro de los accionistas de la sociedad anónima hay personas, está lleno de accionistas chicos, digamos, que son inubicables, algunos tienen posesiones efectivas que nunca se llevaron a cabo, algunos nunca han cobrado los dividendos y no hay cómo ubicarlos. Entonces, esa condición es prácticamente imposible. Entonces, para efectos prácticos, lo que hay que considerar es que están obligadas a dar el 30% a repartir el 30% de las utilidades, como mínimo. ¿Ya? Y eso en protección de los minoritarios, es todo un tema ahí que tiene una justificación por ese lado. Entonces, ahí está la paradoja, que uno dice, mire, a ver, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo pueden haber impuesto o haber establecido esta restricción, ¿no?, en circunstancias que esta empresa, por un lado, fue afectada por una decisión discrecional de la autoridad que le impidió operar, ¿no? Por otro lado, ayudó al fondeo del Fondo de Garantía Solidario, al fondeo de las cuentas individuales, que son las que van a financiar este cuento. Y tercero, estuvo cumpliendo con la ley al repartir el 30% de las utilidades, digamos, porque es una restricción legal, o sea, una obligación legal. ¿Cómo las podemos dejar fuera? Primero, como tú conceptualmente. Bueno, y esa es una parte de las cosas que yo cuestioné, digamos, me tocó escribir una columna, en que precisamente ese es uno de los aspectos que yo quería destacar, digamos, o sea, que era absurdo, porque en definitiva, ¿a qué es lo que empuja? Todas aquellas empresas que habrían tenido el legítimo derecho a hacer uso de esto, ¿no es cierto?, al final se van a ver obligadas, en muchos casos, no en todos, por cierto, pero en muchos casos que estén realmente complicadas, porque la situación hoy día es muy compleja para un lote de empresas que no pueden operar, ¿no es cierto?, que tengan que despedir a la gente en lugar de haber suspendido sus contratos, que es lo que les permitía haber accedido temporalmente al sistema de seguro de cesantía. En ese caso, esos trabajadores además les pagaban las cotizaciones previsionales de salud, y ahora esas empresas que ya por el 30% de las utilidades, por haber cumplido con la ley, quedan fuera de este sistema, una vez que se promulgue, si es que se promulga. Y esas personas quedarían, las empresas muchas veces deberían obligadas a despedir, como digo, en lugar de mantener la relación laboral, que era el propósito de esta ley era tratar de que, mire, este es un shock temporal muy fuerte, por cierto, pero tratemos de que las relaciones laborales no se destruyan. Nos preocupa mucho el tema empleo, eso era un poco el bottom line de esta política. Entonces tratemos de preservarlo, suspendámoslo temporalmente, alivianemos la carga a las empresas que están muy complicadas, pero que después se retome el ritmo, ¿no es cierto?, cuando pase el efecto de la pandemia y podamos lograr que se hayan preservado esas relaciones laborales. Entonces esa era la idea. Y con esto, por supuesto que en un subconjunto de los beneficiados, ¿no es cierto?, de los potenciales beneficiados, se impediría ese ajuste, porque muchos tendrían que de una u otra forma terminar despidiendo. Entonces como que el objetivo último de esta ley no se estaría cumpliendo, y por un artículo, por la introducción de una disposición que es bastante absurda, digamos, porque en el fondo la empresa que cumplió con la ley, ¿ya?, y dio el 30% de utilidades, pues estaría quedando automáticamente fuera, cuando está obligada legalmente. Más allá de eso, yo no quiero monopolizar la palabra, porque aquí evidentemente esto es un tema que yo podría discutir, seguir conversando mucho más, digamos, por cierto. Tal vez en la conversación puedo profundizar algunas cosas, pero déjenme darle algún par de hints de cuestiones adicionales. Esa empresa que repartió el 30% de utilidades, a ver, vámonos a un caso más casuístico, una cosa más puntual. Esa empresa puede haber tenido utilidades, por un lado, bastante menguadas el año anterior, y repartió el 30% porque la ley así se lo obligaba. Entonces porque implícitamente en esto está la idea de que esa empresa que repartió utilidades como que tiene un escenario de bonanza asegurado, o sea, como, oye, tiene plata para repartir, entonces ¿por qué no puede financiar? Bueno, puede haber una tremenda equivocación en eso, o un error conceptual muy profundo. Repartió el 30% porque la ley se lo obligaba, pueden haber sido utilidades muy menguadas, como digo, que no tengan nada que ver con el tamaño del problema que hoy día se está viviendo.
O sea, la restricción de no operar hoy día es de otra entidad, ¿ah? Respecto a las utilidades que pudo haber repartido en su momento y a esta prefiguración de que es una empresa sólida, o sea, puede no tener ningún vínculo. Y segundo, hay cuestiones de gobierno corporativo que son súper importantes de respetar aquí. O sea, la empresa, y esta es una discusión bastante profunda también, pero ¿qué es lo que el director de una empresa, cuando propone su política de dividendo, estoy hablando de sociedad anónima abierta, entre paréntesis las sociedades anónimas cerradas pueden tener sus propios estatutos y su propia resolución de forma del tema de cómo se reparten las utilidades. Y en su silencio, si no disponen nada, se aplica lo de la ley, la sociedad anónima abierta. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que voy yo es que esta empresa, que el directorio que va a proponer, el directorio propone, pero la junta de accionistas resuelve. El directorio puede haber dicho, mire, ¿sabe qué más? Todas sus acciones tienen que ser en el mejor interés social. ¿Y qué es lo que es el interés social? El interés de la sociedad. ¿Ya? Entonces, pueden decir, mire, aquí viendo nuestros proyectos futuros, nuestras necesidades de liquidez eventuales, supongamos que durante el principio de este año, cuando ya se había visto todos los efectos del estallido social y ya estaban empezando los temas de la pandemia, ¿no es cierto? Puede haber hecho un análisis muy consensudo respecto a qué es lo que convenía. A ver, tratemos de garantizar, resguardar la liquidez, y por eso vamos a repartir, por ejemplo, el 30% nomás de la utilidad, y porque estamos obligados legalmente. Y hay otras que pueden haber dicho, y mira, tomando todo en cuenta, efectivamente, nosotros tenemos nuestro interés social, y el tema está aquí que ellos proponen, ¿ya? Ellos hacen una propuesta que supone que es lo que más contribuye al interés de esta sociedad, ¿ya? Si hay una empresa que está bien financiada, que tiene requisitos, o sea, tiene asegurada la liquidez a futuro, probablemente pueda disponer de repartir más utilidad, y la decisión del directorio puede decir, oiga, miren, ¿saben qué más repartamos tanto, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos parece que va en el interés social. Sea cual sea la decisión del directorio, al final es que resuelve la junta de accionistas, ¿no? Y ahí podemos tener un contrapunto, porque la junta de accionistas, los intereses de los accionistas no están directamente alineados con los de la sociedad propiamente tal. Hay accionistas que pueden estar súper urgidos por temas de liquidez, por ejemplo. Y si la empresa reparte el 30%, que el directorio resolvió que repartía el 30%, a ellos les crea un problema. Ahora, bueno, si la junta de accionistas, la mayoría resuelve de una u otra manera, así se resuelve. Pero lo que voy yo es que de repente podría haber sociedades que quisieran proponer el mínimo y de repente la junta de accionistas le dice que no, porque los accionistas también velan por su interés y por su compromiso. Entonces hay todo un tema bien complejo detrás, ¿ya? Pero hay que tenerlo presente al momento de cuál es la política de repartición de utilidades, digamos, quién es el que propone y quién es el que resuelve. Y que los intereses de la sociedad no coinciden necesariamente con los intereses de los accionistas, ¿ya? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en la batidora para efectos de nosotros. Más adelante me refiero a mi mirada del punto de vista ético, porque eso no lo he contestado a tu pregunta, pero yo me gustaría darle algún espacio, no sé, a Axel, y si quiere yo, o sea, y después yo me hago cargo de qué es lo que uno debería incorporar para hacer un juicio ético, que es muy difícil hacerlo, pero todos estos elementos que yo he dicho hay que tomarlos en cuenta. Hay otros elementos adicionales, pero no quiero monopolizar la palabra ahora, así que después vuelvo al tema ético. Fernando, yo te voy a pasar la palabra muy, muy rápidamente. Solamente quería incorporar la perspectiva de un inversionista. Y quizás yo creo que también es relevante mencionar algo, de alguna manera esto tú ya lo describes, pero creo que muchas veces que digamos, se hace una caricatura pensando que los flujos que generan empresas, entiéndase, por ejemplo, con el pago de dividendos o otro tipo de, digamos, de transferencias, como que termina aposándose en una bodega tipo como el rico Paco, digamos, de que hay un montón de billetes y monedas y en este caso los accionistas como que se tiran piqueros en esa boda. Y no es así. Gran parte de los dividendos tienen destinos, digamos, tú mencionabas uno, a lo mejor uno de los accionistas tiene que cumplir algunos compromisos, por ejemplo, crediticios, tiene deuda que servir. Y una cosa que es muy relevante, no solamente en Chile, sino que a nivel global, crecientemente los dueños de las empresas no son necesariamente grupos controladores o personas físicas, son inversionistas institucionales que invierten a nombre y mandatados por sus clientes, y esos clientes muchas veces de las rentas que reciben, por ejemplo, a través del pago de dividendos, se financian cosas, digamos, que afecta, como tú bien decías, largamente a la sociedad, como pensiones, como el pagar, digamos, lo que son primas ¿no es cierto?, de compañías de seguro,
hay muchos fondos soberanos que de alguna manera también eventualmente comprometen los recursos públicos, que tienen inversiones y que de alguna manera en su decisión de inversión, digamos, primaria, anterior a esta crisis, habían tomado decisiones en relación a el flujo de dividendos que iba a recibir y se programan su flujo de salida en función de eso. Entonces, yo creo que es importante entender de alguna manera desde todas las perspectivas, porque este caso que nos ponen a comentar, digamos, es bastante multidimensional y se ha querido de alguna manera confinarlo, yo creo que equivocadamente, a una discusión entre la relación empleador-empleado. De hecho, se puede dar la paradoja que el mismo empleado sea accionista a través de su fondo de pensiones en la compañía de la cual no va a percibir dividendos porque eventualmente se tiene que acoger a este requisito. Entonces, digamos, te devuelvo el tema, digamos, y quizás solamente mencionar, muchas veces cuando preguntamos si algo es ético, la verdad es que muchas veces yo diría que más bien la pregunta es si algo es estético, si se ve bien. Y claramente no se ve bien muchas veces que una compañía, y tú bien lo señalas, que está repartiendo parte de las utilidades generadas en un ejercicio anterior, como es el caso ahora, porque se ve mal, estéticamente nos provoca cierta, digamos, nos sentimos incómodos, una incomodidad que estén repartiendo. Pero si ocuparan la misma lógica de alguna manera de frenar, de suspender el pago de dividendos de un ejercicio anterior, siendo consistente con la lógica, tendríamos que pedirle, por ejemplo, a los empleados que devolvieran el bono, por ejemplo, que podrían haber recibido en función del buen desempeño de la empresa en el ejercicio anterior. Y sin embargo, eso no se produce porque, bueno, entre otras cosas, probablemente ese bono ya se pagó, y difícil recuperarlo, pero la matriz de alguna manera de que si ese flujo dependía de una situación pasada, y en ese sentido los empleados con gusto recibimos el bono que refleja a lo mejor el buen desempeño de la empresa, en cierto sentido los dividendos no son muy distintos a eso, tienen cierta presencia, pero en general los bonos en muchas empresas a nivel global, me refiero a rentas variables, se reciben en función de que la compañía tenga utilidades, condiciones muy similares a las que definen la posibilidad de repartir dividendos. Te devuelvo la palabra, Fernando. Gracias. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo con el complemento que hace Axel, digamos, y precisamente revela la complejidad, esto es multidimensional, digamos. No hay nada peor que tirarse con una mirada absolutamente estrecha, y que muchas veces está inspirada por ideologías políticas, y es un poco lo que se vio un poco en el Congreso, y dejar de ver el bosque, o sea, dejar de ver todas las cosas que están involucradas. Y Alex, creo que Axel nos ha dado una serie de ejemplos muy ilustrativos al respecto. Bueno, yo volviendo al tema hoy y tratando de meterme un poco en la reflexión ética, reflexiona, evidentemente uno no es nadie para estar dando pauta, sino que simplemente elementos que hay que tomar en cuenta para ese juicio. O sea, yo creo que hasta ahí no me aspiro, digamos. Entonces, uno diría, bueno, cuando el directorio, ¿qué instancia habría habido para alguna reflexión ética aquí, en todas estas decisiones? Bueno, cuando los directorios ven qué es lo que es mejor para el interés social, y cuando van a proponer la política de dividendos, que insisto, es aprobada por la Junta de Accionistas, cuando la van a proponer, ellos tienen la responsabilidad de mirar qué es lo que es mejor para la sociedad, o sea, para esta sociedad anónima, desde una perspectiva amplia también. Y tiene que tomar en cuenta cuestiones reputacionales, ¿no? Por ejemplo, de ahí me estoy metiendo un poco en el tema. Si uno dice, mira, en esta coyuntura repartir más del 30% es poco estético, ¿no? Es poco estético, digamos, se ve mal y qué sé yo, bueno, evidentemente que es una reflexión que tiene que estar presente. A veces el directorio, insisto, puede proponer el mínimo obligatorio y hace una reflexión de lo poco estético, y de repente la Junta de Accionistas igual lo vuela y no aprueba esa distribución, porque en el fondo los accionistas tienen restricciones muy fuertes por otro lado, que lo que anticipaba Axel recién, digamos. O sea, igual puede verse afectada esa propuesta del directorio porque el accionista está con el agua hasta arriba, digamos, más arriba del cogote, por decirlo de alguna forma extrema.
Pero en la reflexión del directorio de esto debería tener cuestiones reputacionales, debería tener cuestiones de responsabilidad social, probablemente el directorio deba reflexionar, mire, estamos en una situación súper extrema, el país está en una situación muy tensionada, hay recursos que a nivel global son escasos, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad mía como empresa, ¿cómo puedo aportar yo desde mi realidad? Si yo tengo una situación financiera, por mucho que esté siendo afectado por la disposición del gobierno que me impide operar, probablemente hay un espacio ahí para decir, miren, no solamente voy a repartir estos dividendos, sino que tal vez tampoco me voy a acoger, a pesar de que tengo los derechos a acogerme al plan de empleo, porque yo sé que mi petición de recursos de una u otra forma están compitiendo con las peticiones de otros, o están impidiendo, por ejemplo, que esta crisis se alarga, que los beneficios que asegura el beneficio de seguro de Santía probablemente haya que prolongarlo, ¿ah? Y al final yo sé que si hizo uso, a pesar de que no estaba realmente necesitado, estaba afectado, validado moralmente, todo lo que ustedes quieran, lo que yo dije antes, pero podría ser, entonces esas reflexiones caben, ¿ya? Y caben también el tema reputacional, y en cierto sentido hay un elemento de ética de la conveniencia que es un poquito inevitable, ¿ah? Porque reputacionalmente digo, y esto me puede costar muy caro, si es que doy más del 30%, y si que me acojo, además, digamos, me acojo o no me acojo, entonces esta cuestión tiene que meterla uno en el baúl de las reflexiones cuando uno toma esas decisiones. Y a veces es por conveniencia, el mercado me puede castigar mañana, ¿no es cierto? Reputacionalmente va a decir, oye, esta empresa tiene una solidez única, ha sido afectada, sí, pero igual le va súper bien, por ejemplo, vamos en un caso extremo. Y entonces ahí, como que ahí en la reprobación social que podría tener, o reputacional, haría que sea claramente aconsejable, ¿no es cierto?, que ese directorio estuviera súper consciente de los efectos de sus decisiones. Y si nos acogemos o no al programa de ley de protección del empleo. Entonces, entran todas esas reflexiones en esa instancia, ¿ya? Ahora yo, para el caso Cencosud, evidentemente yo no me puedo, porque eso es lo que está aquí en la discusión pública, yo no puedo, digamos, dar una opinión concreta, porque están todos... Uy, creo que se quedó pegado, ¿puede ser? Sí. Uy, qué complicado. Porque justo en medio de la explicación. Muy Estaba muy emocionado. entusiasmadamente 30% refiriéndose probablemente la Junta Pero, Accionista lo pero eso habría reprobado, digamos. se Y quedó ahí, pegado de nuevo. ¿ah? Se quedó pegado de nuevo. A Ahí- todo esto también aprovecho de mencionar que hay que ir cerrando un poco el tema porque hay que pasar a las otras preguntas. Pero si puedes repetir lo último para ir a ver, lo cerrando. último, ¿desde qué momento podrá ser, para tener una cuando referencia? empezaste a mencionar lo de Cencosud, que no podías opinar Ya. necesariamente. En el caso de Encosud, digamos, que está claramente detrás de esta inquietud, digamos, fue lo que catapultó esta preocupación pública y probablemente que este fue el detonante del proyecto de Congreso, que duda cabe. Yo evidentemente, yo no voy a juzgar porque no tengo los antecedentes y tampoco no me voy a dar un ámbito de superioridad moral, ni mucho menos de juzgar si fue ético o no ético, pero sí, yo creo que para juzgarlo hay que tener en cuenta todos estos elementos, ¿ah? Todos estos elementos que hemos estado discutiendo acá. Ahora, yo no sé si el directorio hubiera propuesto el 30% de repartición, que es el mínimo obligatorio, ¿ah?, de repartición de utilidades. Yo no sé si la Junta de Accionistas probablemente lo podría haber rechazado, porque los accionistas y el controlador pueden haber estado llenos de compromisos que hacían absolutamente inviable que él apoyara el dividendo mínimo, digamos. Y eso es parte del cuento, y es lo que decía Axel anteriormente, los accionistas invierten en determinadas sociedades esperando dividendos y se endeudan y qué sé yo, y toman otros compromisos y otras inversiones en función de la expectativa y la tradición de reparto que tiene una determinada empresa. Entonces es muy difícil juzgarlo, digamos, y eso... En ese sentido hay que llamar a la cordura y tratar de ir sopesando, y tal vez esto último está en la conciencia solamente de la gente que tomó la decisión. Ellos sabrán si lo hicieron con todos los elementos sobre la mesa, y eso es lo que uno quisiera. ¿Ah? Uno quisiera que los gobiernos corporativos fueran súper responsables, tomaran todo este tipo de cosas en cuenta, digamos, que fueran responsables socialmente, ¿no es cierto?, que tuvieran una sensibilidad por los problemas públicos, ¿ah? Y además tiene un efecto directo por el tema reputacional, como les decía. Si ellos son muy insensibles y hacen acciones claramente que contradicen la lógica básica o el sentido común, digamos, claramente van a ser castigados. Entonces, desde el punto de vista, de nuevo, ética, la conveniencia también a veces lo que mueve o que debe inspirar sus decisiones. Uno le gustaría que fuera el tema de convicciones que siempre dominara, pero aquí la ética, la conveniencia está más o menos, que se confunde mucho a veces con el tema del interés social también.
Y un último comentario que quiero hacer, no lo voy a desarrollar, porque ya sé que estamos, pero simplemente decir que también en la última disposición que tomó el Congreso, que todavía no se ha promulgado esos cambios, se estableció que cualquier empresa de un grupo empresarial, ¿ya?, que hubiera repartido utilidades, inhabilitaba al resto de las empresas del grupo empresarial a participar del sistema de ley de protección de empleo, lo que es un absurdo, y tiene un absurdo adicional ahí, porque en el fondo, un grupo empresarial, por ejemplo, que tiene un controlador común, la empresa que tiene un controlador común, ¿no es cierto?, es parte de un grupo empresarial, pero cada una de esas empresas puede tener accionistas minoritarios, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, pensar que un controlador que quiere, o sea, un grupo empresarial y su controlador que quiere participar de la ley de protección del empleo, él tendría que empezar a coordinar a todos los directorios a que votaran, ¿no es cierto?, no repartir utilidades, lo que la ley, si son las sociedades anónimas abiertas, están liquidadas, tienen que repartirlo, o sea, es un imposible inmediato. Pero si tuviera algún manejo de eso, hay una cosa totalmente impropia. El directorio de sociedad se debe a cada una de las sociedades, digamos. Un controlador no puede diseñar, ¿ya?, las decisiones de todas las empresas, las filiales, coligados, qué sé yo, que están metidas, ¿no es cierto?, en su grupo empresarial. Eso es absolutamente impropio desde el punto de vista de la regulación. O sea, porque claramente lesiona, cada empresa se debe, o cada filial se debe a su mejor interés social, y los minoritarios que están en ella tienen el legítimo derecho a hacerlo exigible. Entonces un controlador no puede ordenar todo de acuerdo a su conveniencia. Que en este caso, mire, si yo quiero adscribirme a este sistema, nadie puede repartir utilidades, entonces los conmino a no repartir utilidades. Entonces, te fuerza a situaciones que son absurdas. Y eso también está metida como una indicación que se hizo a esta ley, que es claramente absurda, digamos, a la luz de todo lo que he comentado. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Volver a insistir, si tienen preguntas para los expositores, le pueden mandar un mensaje a Víctor, que Víctor va a poner en el chat de nuevo, para los que no tengan número, y al final del foro le hacemos las preguntas. Ahora vamos con Axel, y para contextualizar un poco antes de esta pregunta, el gobierno actualmente está haciendo un par de medidas como para generar un poco más de liquidez, solvencia y tranquilidad en estos tiempos. La más famosa ha sido la del ingreso familiar, y los créditos FOGAPE, que en el final son créditos que se le entregan a la empresa donde el mayor riesgo crediticio lo toma el Estado y no los bancos. Quería preguntarle a Axel, ¿cómo el gobierno puede ayudar a la empresa en esta crisis actual, considerando las medidas que está haciendo ahora y las medidas que podría llegar a hacer en el futuro? A ver, es una pregunta, bueno, que podríamos estar varias horas respondiendo, ¿verdad? Pero déjame quizás, la voy a responder levemente cambiado, porque voy a cambiar la palabra gobierno por Estado, porque no es solamente el gobierno, sino que también otros organismos del Estado que creo que están llamados a, de alguna manera, participar en tratar de mitigar lo máximo posible las consecuencias económicas de la pandemia. Y es importante primero hacer el punto, algo que mencionaba Fernando, de alguna manera, en la medida que esta caída de actividad económica tan, digamos, significativa, se basa en una decisión, ¿no es cierto?, que emana del propio gobierno, en este caso, ¿no es cierto?, el Ejecutivo que nos obliga a quedarnos en la casa, que se cierren, ¿no es cierto?, comercios, que la actividad económica se resiente. En la medida que es una medida que viene en ese origen, yo creo que es bastante razonable pensar que tiene la responsabilidad de tratar de mitigar el efecto. Luego, no hay que desconocer el origen en cuanto a la responsabilidad que tiene, y nuevamente voy a hablar del Estado y no solamente del gobierno. Tú mencionabas algunos respecto a las medidas de apoyo que van desde el ingreso, digamos, el ingreso a las familias, también la constitución de garantías. Podemos después hablar qué tan efectivas pueden ser las medidas o no, pero de alguna manera los gobiernos, y aquí voy a generalizar porque Chile no es la excepción, intentan de alguna manera mitigar de la mejor manera posible, y va a depender también de los recursos que tengan disponibles, la pérdida de ingreso tanto de las empresas que no pueden vender porque están cerradas, ¿no es cierto?, y de los hogares que, digamos, sus generadores de ingresos, la gente que tiene trabajo, ¿no es cierto?, pueda estar generando, digamos, que pueda dejar de estar generando por quedarse en su casa. Entonces, es importante, digamos, entender que hay una razón
que se basa en el origen, y eso básicamente apunta a mantener en un primer momento, digamos, los niveles de ingreso lo más, yo diría, cercano a lo posible, digamos, de los ingresos previos. Eso es muy difícil de hacer. Digamos, los países desarrollados están intentando y ni siquiera ellos lo pueden hacer por completo. Pueden ser por mecanismos como transferencias directas o a través de garantías, como tú mencionabas. Ahora, ¿por qué, Nicolás, hablo del Estado? Porque también, por ejemplo, una institución tan importante como el Banco Central también ha tenido que tomar acciones, como es proveer de liquidez, bajar las tasas de interés para que efectivamente esa liquidez fluya más rápidamente, anunciar programas de compra de instrumentos financieros que también de alguna manera ayudan a destrabar las cañerías, si tú quieres, de un sistema financiero que, dado el golpe tan macizo y en un momento, digamos, relativamente corto de tiempo, también empiezan a verse resentidos. Así que, ¿cómo lo puede hacer el Estado? Bueno, tomando medidas en el plano, en este caso, de política monetaria, un poco lo que está haciendo el Banco Central. También el gobierno a través de paquetes de ayuda. Ahora, siempre de alguna manera uno se hace la pregunta si es suficiente o no, podemos después hablarlo esto después con Fernando, pero también hay que entender que como no hay una certeza plena de cuándo podamos, entre otras cosas, tener una solución más definitiva a esto. Lo que la historia de alguna manera nos enseña que las pandemias tienen una solución, eventualmente con una vacunación masiva, pero en entre tanto, ¿qué hacemos? Estamos en una situación temporal muy difícil. Vamos a agregarle digamos, una dimensión adicional de complejidad. No sabemos muy bien, ¿no? Yo creo que nadie puede asegurarnos que con tal fecha una vacuna efectiva no solamente va a existir, sino que va a estar disponible masivamente como para que la población se sienta tranquila para volver a trabajar y volvamos a, entre comillas, la vida normal previa a la pandemia. Como no sabe, como digamos, es muy difícil ser preciso en la extensión, el gobierno también tiene que tomar decisiones con respecto a cómo va a querer dosificar esas ayudas. Y a mí me gusta hacer mucho la analogía de que es importante, digamos, cómo va dosificando de la misma manera que una persona que corre una carrera va a dosificar su energía de manera muy diferente si es una carrera de 300, 400 metros planos, que podría ser a lo mejor la visión que se tenía en un comienzo, que a lo mejor el efecto iba a ser mucho más corto, a que está corriendo 5.000, 10.000 y para qué existe una maratón. No resulta, yo creo que algunos de ustedes que están en la audiencia que a lo mejor practica este tipo de deporte, ¿no es cierto?, hace carreras cortas, carreras de fondo, no es aconsejable que una estrategia para correr 10.000 metros planos o una maratón sea de alguna manera tratar de ganar digamos, carreras de 100 metros planos todas las veces. Tienes que de alguna manera dosificar tu energía porque va a ser una carrera más larga. El gobierno se le presenta la misma, ¿no es cierto?, dificultad. Ellos de alguna manera, claro, uno podría decir, pero ¿por qué no ponen toda la carne arriba de la parrilla, como diríamos en Chile, de una sola vez? Porque tenemos que seguir de alguna manera alimentando, dando apoyo más allá de lo que pueda en algún momento parecer de la extensión. Entonces, es importante, digamos, quiero eventualmente tocar la otra pregunta, así que la voy a responder un poquito superficialmente. ¿De qué manera? A través de transferencias, a través de garantías, también hay un rol para otras entidades del Estado, como el Banco Central, como les mencionaba, pero tomando en cuenta que hay muchos elementos de incertidumbre que a veces como que lleva a que las decisiones no se entiendan del todo bien, entre otras cosas, la necesidad de dosificar recursos que siempre son escasos. Y en ese sentido creo que el gobierno tiene que cumplir una función de canalizar, de ser, y aquí sí que creo que tiene una responsabilidad muy fuerte, de asegurarse que esos recursos lleguen de la manera más rápida y más efectiva a los grupos más necesitados. Han habido, en Chile no tanto, digamos, pero en otros países algunos errores con respecto a que mucha de esa ayuda eventualmente se va canalizando a gente que no lo necesita necesariamente, o no con la misma premura que una persona realmente, digamos, en una situación crítica. Entonces, no solamente es el dar el apoyo, sino como diseñar mecanismos de suministro de ese apoyo
en los cuales el gobierno tiene una responsabilidad muy grande. Y en ese sentido, Fernando, desde la perspectiva económica, ¿cómo podemos asegurar de que todas esas ayudas lleguen a las manos correctas? En el sentido de que, ponte tú, si voy a dar un ingreso familiar, efectivamente llega a las familias más vulnerables en ese sentido, o que si vamos a dar un crédito FOGAPE, el banco se encargue de entregárselo a la pyme que lo necesita. ¿Cómo podemos hacer eficiente todas estas medidas y que sea como una pauta para las próximas que vengan, por decirlo así? Mira, a ver, voy a contestarte eso en un minuto más, digamos, pero déjame hacerte una breve introducción que me va a ayudar a esa respuesta también, y que mi opinión respecto a cómo el gobierno puede ayudar a las empresas en la crisis actual. Más allá de lo que ha hecho y lo que ha destacado Axel, yo creo que un tema clave es ser súper proactivo para aprovechar todas las instancias para que las empresas puedan operar de alguna manera, digamos, dar facilidades para que toda aquella empresa, por ejemplo, que presenten protocolos, digamos, serios de funcionamiento, tratar de darle los espacios, porque aquí es clave asegurar flujos para las empresas, más allá de todos los otros apoyos, digamos. Y yo podría dar varios ejemplos, pero no tengo tiempo, digamos, de cosas que podría ser mucho más proactivo para que puedan operar, o sea, para que su cierre, su lockdown no sea total, digamos. Y hay posibilidades, y creo que hay posibilidades ciertas de poder hacerlo, como primera cosa. Segundo, ahora cuando uno dice la efectividad de la política del gobierno, y tiene mucho que ver con esto también. Por ejemplo, los créditos FOGAPE, a ver si está bien diseñado o no. La idea es súper, claro, es dar liquidez, darle respiro a estas empresas que están muy complicadas y que no pueden operar, digamos, que pueden operar a medias, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el tema? Aquí, claro, se dio un financiamiento, ¿no es cierto?, que es la TPM, más o menos 0,5% más el 3%. O sea, la idea es que como que sea en términos reales una tasa de interés cero. Eso es un poco un crédito barato, sin duda alguna, ¿no es cierto? Pero el tema está en que ese crédito, ¿no es cierto?, barato, hace que los bancos igual van a tener riesgo porque hay garantía estatal que depende de los montos del crédito. Las empresas más chicas, hasta 25.000 UF, tienen 80% de garantía estatal, 85%. Y las más grandes, más cercanas a 1.000.000 UF, porque esta era 1.000.000 UF hacia abajo, tienen el 60%. Pero igual hay riesgo, incluso en las más chicas, digamos, que hay un 85% de garantía, pero hay una serie de cosas adicionales que no están incorporadas. Hay unas deducibles, ¿no es cierto?, que el Estado no cubre frente a una primera parte, hay un tema de tasas hay costos de manejo, ¿no es cierto? Y las tasas de interés, o sea, si la persona no paga los intereses, por mucho que sean bajos, esto no está metido en la garantía estatal, y así suma y sigue. O sea, igual hay riesgo para los bancos, y los bancos también a su vez están súper vigilados por los reguladores, ¿no es cierto? Y se preocupan de que los clientes, ojalá que no tengan que usar la garantía, sino que el cliente pague, que sea viable, eso es inevitable. Y entonces ahí se produce un conflicto, porque tal vez los más complicados hoy día son los que menos los bancos quieren prestarle, digamos, porque en el fondo es más incierto que haya un repago, digamos, y insisto, la garantía no cubre todo, igual tienen riesgo. Entonces ahí hay un problema no menor. O sea, si no hay flujos en un mediano plazo, o sea, que uno el banco sepa, mire, yo doy un crédito a un restaurante, pero si sé que va a estar sin poder operar por un año, para decir un caso extremo, no hay cómo yo le dé ese crédito. Entonces, y uno dice, pero ¿cómo? Pero es que efectivamente, digamos, es un realismo básico. Entonces, por eso que el Estado, en la medida que tenga una acción mucho más proactiva, mire, si hay espacio en que puedan ustedes operar con un protocolo de salud súper estricto, pero que nosotros le demos el pase. Hay muchos ejemplos en otras partes del mundo también. Y hoy día parece un poquito casi políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero creo que al final es absolutamente necesario de que se den ciertos espacios a aquellas que sí pueden operar y dando ciertas garantías, porque ahí puede asegurar algunos flujos y eso complementa al FOGAPE de todas esas cosas, porque los bancos van a poder saber, sí, pero va a generar algunos flujos en un futuro cercano y no lejano, digamos. Entonces, la capacidad de generar flujos es fundamental para este tema. Y el banco también va a decir, mire, yo con una tasa de interés real de cero y el riesgo que estoy asumiendo es mucho más alto. ¿Ya? Entonces, el que fijar la tasa también suena bien, fijar la tasa baja suena bien políticamente, pero desde el punto de vista de los riesgos que se asumen, claramente hay bancos que no están dispuestos a prestar una tasa cero, en definitiva, porque los riesgos son mucho mayores. Y ojo, hay temas de regulación que están aquí. La CMF hizo una flexibilidad en ese sentido. ¿Ya? Flexibilizó y permitió que para efecto, pues la calidad crediticia es clave, hay erogaciones de crédito de la calidad del deudor. Y si cambia esa calidad del deudor,
sustancialmente suben las provisiones que le exigen los bancos. Bueno, la CMF creó un periodo de gracia como de 6 meses para permitir estas reprogramaciones sin que incidiera directamente en la calidad crediticia y obligar al tiro a hacer provisiones. Pero todo eso tiene un límite. 6 meses para algunos clientes que yo sé que en 6 meses más, ni que le dé 6 meses de gracia, no tengo ni una luz respecto a que pueda resolver su problema en el corto plazo. Entonces, a lo que voy yo es que todas esas medidas de financiamiento, como la del FOGAPE, que yo creo que está bien inspirada, tiene problemas prácticos, porque igual hay riesgo, igual está sujeto a evaluación de riesgo de parte de los bancos. Y por otro lado, si no hay ninguna luz más clara de que van a haber flujos en un mediano o corto plazo, algún tipo de flujo, va a ser muy difícil que finalmente accedan. Entonces, paradojalmente, vamos a ver que las que están más complicadas, se le hace más difícil que finalmente les terminen prestando, digamos. Entonces, es una situación bien compleja desde esa perspectiva. Pero es real, es realista desde todo punto de vista. Digamos. Muchas gracias, Fernando y Axel, por la respuesta. Ahora, como por medio del tiempo, como prometimos, habían un par de preguntas que queríamos hacer también, pero como esto se supone que va a durar una hora, vamos a tener como que saltarnos ahora a la parte de las preguntas del público. Y esto es como, ustedes pueden responderlo ahí. Ojalá partamos con Axel ahí para que vayamos respondiendo ya. Víctor, ahí si nos puedes decir la pregunta del público. Súper. Como primera pregunta del público tenemos, ¿creen que se debería trazar la discusión constitucional una vez que la economía comience su recuperación, dada la incertidumbre que esto provocaría? Vamos con Axel. Es una decisión nuevamente muy difícil porque no tenemos una precisión del cuadro completo. Si uno mira la experiencia de la pandemia en otras regiones del mundo, en Asia, por ejemplo, si bien se ha podido contener bastante bien las primeras oleadas y han sido bastante exitosos y caso modelo, tampoco digamos, se ha desaparecido, no han desaparecido. Y por lo tanto, uno podría también, en el caso de Chile, incluyendo algunos, digamos, factores que hacen más difícil la situación, nosotros estamos con, ¿no es cierto?, con la estacionalidad cambiada, estamos entrando a estaciones de menor temperatura que supuestamente hacen más difícil, ¿no es cierto?, reducir el grado de infección. Entonces, hay un elemento de incertidumbre muy grande, también hay una incertidumbre en la situación económica muy grande, que eventualmente podrían ser elementos relevantes para tomar en consideración, entre otras cosas, un proceso que requiere de movilización de personas. Entonces, de alguna manera, si uno lo piensa aquí, el dar pie, digamos, a un asunto tan importante como es una votación, un referéndum en primer lugar, después todo un proceso, ¿no es cierto?, de que si gana la opción por modificar la Constitución de discusión, digamos, hay que ver de qué manera eso nos choca con también las responsabilidades sanitarias que tiene el gobierno de mantener en buen pie la salud de la población. Entonces, eso en primer lugar. Ahora, creo que además, más allá del efecto, digamos, de la pandemia en sí mismo, en la incertidumbre que se está generando, creo que también es relevante aprovechar esta pandemia en cuanto a, yo creo que ha puesto en relieve muchos elementos que creo que con la debida reflexión y el decantamiento y no de manera apresurada, digamos, yo creo que van a enriquecer mucho lo que podría ser una discusión constitucional, si es que esa opción es la que prospera. Creo que, por ejemplo, la percepción que se pueda tener con respecto a la provisión de salud pública es muy diferente la que tenemos hoy a la que teníamos en el pasado. De alguna manera, la complejidad y múltiples lazos que existen entre empresas, empleados, el Estado, ¿no es cierto?, reguladores. También esta pandemia ha puesto de relieve donde hay limitaciones, donde hay puntos importantes que nuevamente pueden enriquecer una discusión tan importante. Así que creo que más allá de las limitaciones propias sanitarias, yo no dejaría de mencionar quizás los beneficios de tomar un montón de situaciones que han surgido ahora, que no estaban necesariamente presentes anteriormente, y ver cómo eso enriquece una discusión muy importante en esa relación. Entonces, escapa un poco de mi ámbito de especialización,
el hablar, digamos, si un proceso de votación se tiene que hacer o no, pero como mero ciudadano, digamos, yo creo que primero entender que el gobierno también tiene una responsabilidad inmensa sobre nuestra salud, sobre nuestro bienestar sanitario, ¿no es cierto? Y también, y ya esto es más como una reflexión más personal, frente a la necesidad de tener suficiente tiempo para digerir todo lo que nos está pasando ahora, digamos, que yo creo que nuevamente puede ser elementos muy relevantes para un proceso mucho más, yo creo que más profundo que un cambio constitucional eventual tiene que llevar. Vamos, Fernando. Sí, a ver, yo creo que sin duda que la eventualidad de que se tuviera que hacer una nueva constitución, si así lo determina el plebiscito que se realice, sin duda alguna que es una instancia en que se le mete mucho ruido a la economía, digamos. Y como la pregunta tiene que ver no solo en calidad de economista, y que claramente, desde el punto de vista de inversiones que se vayan a realizar, no inocua la discusión, porque aquí se pueden poner en el tapete muchas cosas que los inversionistas que son móviles internacionalmente, ¿no es cierto? Dicen, no, ¿sabes qué más? Me aguanto hasta que haya claridad. Entonces es un ruido que es complejo, o sea, eso lo digo, y una economía que ha venido de la parte del estallido social, la pandemia, todo, que ha estado muy golpeada, digamos. O sea, yo creo que la inversión ha caído drásticamente, si uno ve las cifras de inversiones, importaciones de bienes de capital y cualquier indicador, es preocupante, digamos. Entonces, claramente desde esa perspectiva, claramente que va a ser complicado, o sea, como la primera cosa que quiero explicitar, digamos. Desde mi perspectiva ahora, en lo particular, yo creo que todos los cambios perfectamente se podrían haber hecho bajo la actual constitución, digamos, están los mecanismos, las cosas que realmente preocupan eran parte de las cosas que se pueden hoy día modificar, digamos, pero eso es mi opinión particular, y yo creo que dado que ya se decidió hacer este plebiscito, obviamente que hay que hacerlo, ¿no? Hay que ser fair con las decisiones que ya se tomaron, entonces hay que hacerlo. Ahora, el timing, yo creo que evidentemente, yo creo que la realidad nos va a imponer cuál es el timing, ¿no? O sea, si en 2 meses más seguimos con cuarentena, y con problemas de ese tipo, es decir, la posibilidad de difundir correctamente las distintas posiciones respecto a si conviene hacer un cambio constitucional o no, apruebo o repruebo, digamos, o no apruebo, evidentemente que va a estar totalmente en un segundo plano, y es probable que en esas condiciones, si se realiza el plebiscito, va a tener una legitimidad que va a ser permanentemente discutida, porque la proporción de gente que votaría probablemente sería muy baja. Entonces, por eso que digo que la realidad va a imponer al final finalmente una decisión, digamos. O sea, claramente, si estamos en ese escenario, a 2 meses más seguimos con cuarentena y gente, y el plebiscito en octubre, y no va a haber tiempo para que las posiciones se articulen y se difundan adecuadamente, lo más sensato en ese caso va a ser correrla. Pero dejemos que el tiempo nos diga, pero yo creo que ese va a ser el gran dirimente respecto a finalmente cuál va a ser el plazo que debiera haber sacado este plebiscito. Perfecto. Bueno, o sea, perdón, no quiero cortar si alguien tiene algo más que agregar sobre la última pregunta, pero estamos como un poco encima del tiempo. La idea del foro era como durara como 45 minutos, no quitarle tanto tiempo a los expositores. Darle muchas gracias de parte del centro de alumnos por haber aceptado la invitación. La verdad, vamos a estar haciendo este tipo de instancias más seguido. Muchas gracias a todos los que participaron y vamos a estar, nos estamos viendo básicamente porque estas cosas van a seguir pasando. Muchas gracias Axel y muchas gracias Fernando. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos, Axel, que esté bien. Que estén muy bien.